Hola jóvenes, soy el profesor Eleazar Sánchez. Aparentemente el profesor Martín tiene un problema con el audio, no sé si ha salido. Ah, ya. Ya, Martín. Martín, no se te escucha. Ahora sí, ahora sí. ¿Hola, Martín? No, no se te escucha, Martín. ¿Hola, Martín? Sánchez, si Martín ya puede, Sí, empieza tú. ya. Sí, Ya. estaba, Sí. estoy compartiendo. Ya. Dejar un ratito. Hablaría. Vamos, Martín. GPT. Martín, solamente una precisión. A ver, alumnos, Sí. ustedes saben que esta clase está siendo grabada y el chat también. Yo sé que a veces por su propiedad, ¿no? Uno quiere, digamos, ser más fresco y todo, pero traten de mantener la seriedad que amerita este curso de filosofía, ¿no? Yo creo que el chat es sobre todo para preguntas que tienen sobre el curso que yo las voy a responder, ¿no? Solamente eso, Martín, puedes continuar. Sí, ahorita se está abriendo la carpeta. Trato de abrir. Se ha colgado un poco, a ver qué. Ya, Martín, si no, yo comienzo, ¿te parece? Ya, dales algunas indicaciones introductorias mientras trato de abrir, Ya. por favor. Ya, jóvenes, me tienen que decir primero si están viendo mi PPT. Jóvenes. Se ve Sí. Sánchez. Allá, muy bien. Muy bien, jóvenes. Este curso de filosofía es un curso novedoso tanto para ustedes como para nosotros. Tienen, creo yo, el privilegio de tener dos profesores, lo cual quiere decir que van a tener dos formas de explicar la filosofía que se van a complementar, se van a nutrir, pueden hacer las preguntas por el chat, o sea, hay cosas que en un curso de real no se pueden hacer, ¿no? La metodología va a ser la misma, si tienen alguna pregunta, alzan la mano y vamos a comentar. Como bien indicaba el profesor Martín Rosado, esta primera semana ustedes ya la vieron, así que recordarán algo, ¿no? Vamos a comenzar con la definición de la filosofía. Muy bien. Con la filosofía ocurre algo bastante especial. Por citar un caso, si yo quiero saber qué es la biología, le pregunto a los entendidos, a los biólogos. Si yo quiero saber qué es la química, le pregunto a los entendidos, a los químicos. Pero de pronto ahora quiero saber qué es la filosofía. Entonces le pregunto a los entendidos, a los filósofos. Y lo primero, o la primera sorpresa que me voy a dar, es que los filósofos no están de acuerdo en torno a qué es la filosofía. Y por eso se apunta bien en los manuales cuando se escribe que hay tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. En la separata que les dieron ustedes allá por marzo, ustedes tenían la definición de 5 filósofos. Nosotros hemos decidido comentar la definición de Pitágoras y Hegel. Ahora, quiero hacer un, digamos, comentario a propósito de la explicación que vamos a dar. En este curso, tanto el profesor Martín Rosado como quien habla, tenemos la apuesta pedagógica de que ustedes comprendan lo que dicen los filósofos. ¿Por qué? Ya, Jeffrey, ya entré ya. Ya entraste, ¿no? Sí, ya entré. Deja tu PPT ¿Ya? y cuando te digo que pases a la siguiente, lo pasas pues, para no estar Ah, perfecto. Sí, ¿Ya? deja tu PPT, no hay problema. Ya. Yo te digo, pasa a la siguiente, ¿no? Está bien. Ya, a ver.
¿Lo compartes, Jeffrey? A ver si no. ¿Se ve, alumnos? Jeffrey, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Pueden encender sus micrófonos, por favor? A ver. Jeffrey, ¿se ve? Sí, Martín, sí Jeffrey. se ve. Sí se ve. Ya, Sí se ve. ok, entonces. Muy bien. Se ve, ¿no, Jeffrey? Sí, Martín. Se ve, ¿no? Está, ¿no? Sí. Orígenes de la filosofía. Sí, perfecto. Ya, ok. Muy bien, alumnos, ahora sí, con estos inconvenientes, pero sin embargo, continuamos. Vamos a empezar con el curso de filosofía. Muchos seguramente tienen ya la idea, ¿no?, de qué es filosofía. Seguramente algunos recordarán el término, ¿no?, amor a la sabiduría. Este término que también en general aparece en la vida cotidiana, en la vida diaria, aparece este término. No nos es completamente extraño, como señalé en otro salón. El término filosofía, filosofar o filósofo indica pues un modo de ver, un modo de pensar. Solemos asociarlo incluso a un conjunto de ideas, ¿no? Incluso algunas personas dicen, esta persona tiene una filosofía de vida, o tal entrenador de fútbol tiene una filosofía de vida, o incluso esta letra, esta canción tiene una letra filosófica. Tal vez algunos por ahí han escuchado, oído alguna canción con cierto contenido filosófico. El decir que tiene una letra filosófica, indicamos que es una letra que nos hace pensar, que de repente nos levanta la mirada hacia el cielo, preguntándonos sobre ciertas cosas sobre la vida. Y esta palabra filosofía ha sido heredada desde hace más de 2500 años. Un término griego que surge allá por las costas griegas, frente al mar Egeo, antes de Cristo, allá por el siglo VII, siglo VI, en un mundo completamente distinto al nuestro, y es una palabra que se ha conservado en griego, filosofía. Ustedes pueden ver en este dibujo de color plomo el término en griego propiamente, ¿no? Ahí con el cursor se ve que ustedes ven el término en griego, como antiguamente se escribía. Ahora en Grecia, por supuesto, se habla griego, pero sin embargo es un griego moderno, algo así como el castellano. Nuestro castellano es moderno y no es idéntico al castellano del Mío Cid o del Quijote. También al decir antes de Cristo, extraemos la conclusión de que es un pensamiento racional, crítico, especulativo, y que antes de Cristo ya hay un pensamiento que se pregunta por la belleza, por la justicia, por la vida, por la lógica, por las inferencias, por la naturaleza. Ya hay ciencia antes del nacimiento de Cristo. Martín. ¿Este término? ¿Sí? Martín, un alumno te sugiere que lo pongas en pantalla completa el PPT, ¿ya? ¿No? Abajo sí. ¿Se ve? Muy bien, sí se ve, sí se ve. Ya, ok. Jeffrey, en cualquier momento, alguna consulta, un alumno, normal, intervienes con el micrófono, claro, no hay ningún problema. Claro, se ve mucho mejor, dicen así, ¿no? Claro, sí, muy bien. Excelente, entonces. Y es un término que se ha conservado en griego, ¿no? Que está compuesto de dos términos, filía y sofía, y ahí ustedes ven con el cursor, ven el término filos, y al costado derecho, filein, que es la grafía y el modo correcto de escribir en griego antiguo. Y sofía, ahí ven al costado derecho también, el modo de escribir en el antiguo griego. Si ustedes preguntaran si se enseña griego todavía, griego antiguo, sí se enseña griego antiguo. Los que estudiamos filosofía tenemos dos opciones para investigar los textos antiguos, o estudiar griego antiguo o estudiar latín antiguo.
Son lenguas muertas que ya no se hablan, pero sin embargo hay escritos en esas lenguas que uno puede estudiar las gramáticas. Tal vez alguno tenga curiosidad de estudiar estas lenguas muertas, antiguas, y San Marcos es una opción para estudiar este idioma griego antiguo. Philos, philein en griego, que Martín, significa amor, ¿sí? los alumnos te preguntan qué lengua elegiste. Antigua. Ajá, elegí el latín porque me gustaban más los textos de la época romana. En general, también tenía la facilidad de que era muy unido al castellano, porque como ustedes saben por su curso de lenguaje, el español, el francés, el italiano son lenguas romances que derivan del latín vulgar. Pero también hay un latín culto. El latín vulgar por lo general era practicado por los soldados. Ustedes saben que los romanos eran un gran imperio que tenía un gran ejército, pero también hay un latín culto, pero yo preferí el latín por la cercanía con el castellano y veía muchos términos en castellano que derivaban del latín. Está pendiente todavía en mi caso aprender con mayor profundidad el griego antiguo, ¿no? Que te accedería a leer directamente en lengua propia a Homero, a Platón, a Aristófanes, ¿no? A Aristóteles, a los primeros griegos, a Heráclito, a Parménides, pero eso es algo, una tarea pendiente, ¿no? Un saber constante. Amar, filos. Muy bien, hasta ahí todo parece sencillo. Evidentemente es el amor a la sabiduría, es el amor, pero filía, ¿qué tipo de amor indicaría? ¿El amor de pareja? ¿El amor fraterno? Porque hay distintos tipos de amor. Y con filía, los griegos dan a entender que este amor filial es el amor amical, es el amor de la amistad, es el amor fraternal. En este contexto de la pandemia, cuando uno está separado del otro, en distanciamiento social, y a veces uno tiene miedo de viajar distancias lejanas, no quiere subir tampoco tanto al micro, extraña al compañero, extraña al amigo, extraña salir en grupo, extraña ir al teatro, ir al cine, ir a un restaurante, ¿no? Ir al parque, no sé, ir con la bicicleta en grupo. Ese es el amor filial, porque uno ama, uno extraña, uno tiene un querer por el compañero, por el amigo, por la amiga. Porque los griegos distinguieron otro tipo de amor, que no es filía, sino el amor del eros. Eros indica el amor sexual, el amor de pareja, eros, erótico. Ya tenemos dos tipos de amor, pero hay un tercer tipo de amor, que es el amor que se practica en comunidad. Cuando uno está en familia, cuando uno está en grupo, en un banquete, uno tiene un sentimiento de comunidad, de unión con, no solamente con el otro, sino con los otros. Y ese es ágape. Entonces los griegos fueron más allá de simplemente decir amor. Dijeron filía, amor amical, dijeron eros, amor sexual, amor erótico, amor de pareja, y amor de comunidad, ágape. Cuando los cristianos escriben el Nuevo Testamento en griego, porque ustedes recordarán que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, pero el Nuevo Testamento en griego, si ustedes leyeran la Biblia en su idioma original, que no es inglés, que no es castellano, que no es francés, sino griego antiguo, observarían que cuando los cristianos escriben amor, ¿cuál de los tres términos griegos utilizarían? Y abrimos los micrófonos. ¿Filía, eros o ágape? O de repente por el chat me comunicas, Jeffrey. ¿Cuál creen ustedes, alumnos? Bueno, algunos dicen ágape, otros dicen filía. Ágape, efectivamente. Sí. Ágape, que es el amor de comunidad. ¿Y qué tiene que ver eso con el cristianismo? Porque iglesia viene de eclesia. ¿Y eclesia qué significa? No solamente significa una construcción de cemento, sino significa comunidad. Porque la verdadera iglesia son los cristianos uniéndose para alabar a Dios. Entonces, tiene que ver ágape, amor comunitario, con el amor eclesial, el amor de la comunidad. Sofía, ¿no es cierto? Otro término famoso, la sofía. El filósofo busca ser sabio, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo imaginarían a un sabio? De repente algún alumno puede encender su micrófono y participar también, o alumna. ¿Cómo imaginan a un sabio?
No sean tímidos, pueden ustedes mismos prender su micrófono. Uno dice, Martín, un viejo barbudo. Longevo. Bueno, viejo tampoco no soy tanto, y barbudo tampoco no soy tan barbudo como los turcos o los árabes. Pero sí tiene que ver con la senectud, con una persona anciana que ha acumulado bastante sabiduría. La barba o las canas indican eso. ¿Qué otra característica podría tener el sabio? De repente, Jeffrey, ¿me comunicas ahí? ¿Alguien está escribiendo por el chat? Crítico y analítico, cuestionador acerca de todo. Crítico, cuestionador, aquel que derrumba los prejuicios, aquel que todo lo sólido lo disuelve en el aire, ¿no es cierto? Aquel que cuestiona el pasado, aquel que cuestiona las creencias, aquel que piensa, ¿no? En otro salón dijeron tal vez una persona que vive en la calle, en un balde, porque asocian la sabiduría no solo a la vejez, no solo al conocimiento, sino a la pobreza, ¿no? Y algunos lo asocian a una persona que no ha conseguido el amor en su vida, un soltero, o de repente una persona no muy aseada, está tan preocupada por pensar que se ha descuidado del dinero, de su ropa o de su vestimenta. Son características que uno asocia a un tipo de sabio. Algunas de estas características coinciden con un sabio que allá por el siglo V fue condenado a muerte bebiendo la cicuta, que se casó con Jantipa, que se enamoraba de sus alumnos jóvenes y que buscaba qué es la virtud, qué es la justicia, y que dio su vida por la verdad. ¿A quién nos referiríamos? Ya por el siglo V antes de Cristo. ¿Quién sería este tipo de sabio? Tal vez Sócrates, alguno. Sócrates. Claro, ¿no? Es un tipo de sabio. Efectivamente, ¿no? Es una característica, ¿no es cierto?, típica de lo que es un sabio. Sin embargo, si ahora preguntáramos cómo entendemos un filósofo en el siglo XXI, no lo entendemos como un anciano, porque nosotros observamos a nivel mundial que hay jóvenes que llegan a ser doctores o PhD con menos de 30 años, y que el filósofo actual no vive en la calle ni enseña en el ágora en la calle como Sócrates, sino que el lugar de enseñanza del filósofo es la universidad. A partir del siglo XIX, en Alemania sobre todo, hay esta asociación entre la filosofía universitaria y que las oportunidades laborales, si ustedes preguntaran de un filósofo, es el ámbito universitario o la docencia, colegio, academia o universidad. Ahora, amor a la sabiduría. ¿Y qué quiere saber un filósofo? Porque nosotros sabemos muchas cosas. Sabemos qué hora es, 12:18. Sabemos que hoy es 7 de julio. Sabemos que hoy, 7 de julio, se conmemora en Francia un evento importante en Francia, que ocurrió allá por el 7 de julio de 1789 al tomar la Bastilla, efectivamente, ¿no? Tal vez algunos recordarán, se celebra la toma de la Bastilla y con ello la Revolución Francesa, que ayer 6 de julio fue el cumpleaños del Dalai Lama, ¿no? Líder tibetano del budismo. El 4 de julio fue la conmemoración de la Revolución en Estados Unidos. Entonces, sabemos eso, pero sin embargo esos saberes, esos conocimientos, no nos hacen filósofos. Saber que es mediodía no me hace filósofo. ¿Qué es lo que quiere saber un filósofo? Tal vez alguien ya quiera opinar con su micrófono. Disculpa. Sí. Yo pienso que la diferencia entre un filósofo y lo que se demuestra el saber común es que un filósofo busca el principio de todas las cosas. Ajá. O sea, el principio básico de todo. Efectivamente, el compañero, el joven, ha señalado dos características. El principio, al ser radical la filosofía, de todas las cosas, totalizadora. Es decir, que el filósofo no se pregunta por cualquier cosa. Como dijo alguna vez un filósofo alemán, todos pensamos, pero no todos somos pensadores, ¿no? Entonces, efectivamente, una pregunta filosófica puede ser, ¿quién soy yo? Pero no solamente yo, Martín, sino quiénes somos los seres humanos.
¿Qué es la realidad? Pero la realidad en general, humana, biológica, la de los virus, la de las células. ¿Qué es la vida? Pero no solamente la vida de los animales, sino la vida de todo lo existente, humano, cultural, biológico, en la Tierra, planetas, etc. Entonces la filosofía busca saber, pero lo que busca saber no es cualquier cosa, sino algo, como dijo el alumno, totalizador. Es un saber que no busca algo útil, sino es la teoría por la teoría. La filosofía es amor a la sabiduría, es una pasión, es un deseo. No olviden, por favor, ese factor sentimental del saber. La filosofía no solamente es teoría pura o estudio puro, sino que se asienta sobre un deseo, sobre una pasión, sobre una búsqueda, sobre esa curiosidad, ¿no? Entonces, es el amor no por el dinero, el amor no por la pareja, sino el amor de el conocimiento. Vemos acá algunas imágenes. Y como ustedes vieron, ¿no es cierto? Hay definiciones de la filosofía. Por ahí vieron antes en el PPT a Pitágoras, a Hegel. ¿Qué es la filosofía? Y esa es una pregunta también filosófica. Porque a ciencia cierta, los propios filósofos no saben qué es filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una definición exacta de qué es filosofía? Porque la filosofía no es una ciencia. Con ello ya entramos ya a distinguir qué es filosofía y qué no es. La filosofía no es una ciencia particular. No busca saberes particulares. No es selectiva. No es regional. No es particular ni es ciencia exacta. Por lo tanto, no es como tu curso anterior de números, de geometría, álgebra. No es algo exacto. No hay una respuesta definitiva exacta sobre qué es filosofía. Brevemente paso esto, indicando algunas definiciones de filosofía, como la de Pitágoras, contemplación libre, como la de Aristóteles, ustedes ven, ciencia de los primeros principios y primeras causas, como la de Descartes, inventor de la geometría analítica, asociado con ustedes, Descartes fue un gran matemático, como Marx, para quien la filosofía no solo debe interpretar la realidad, sino además transformarla, o como Wittgenstein, filósofo del siglo XX, que analizó el lenguaje, para quien la filosofía debe desenredar las confusiones del lenguaje. Ven ahí una imagen, un texto famoso, que lo pueden encontrar ustedes en PDF, Los Simpson y la filosofía. Ahí tienen con el cursor la imagen de Wittgenstein, la imagen de Marx, la imagen de Kant, la imagen de Nietzsche, la imagen de Sartre, la imagen de Sócrates. Es un libro que fácilmente colocan el título en Google y lo podrían descargar. ¿Y qué ocurrió en Grecia para que la filosofía surja, para que la filosofía despierte? ¿Qué fue lo que ocurrió? Algunas condiciones materiales. Básico, es decir, e importante, es decir, que los griegos tuvieron intercambio con otras culturas, con otros pueblos. A través de la navegación y del mar, los griegos conocieron otras culturas. Y el mar básicamente es el mar Egeo. Por ello vemos al primer filósofo, Tales, viajando a Egipto, visitando las pirámides. Este intercambio comercial a través del mar permitirá a los griegos que además tengan un intercambio cultural. Por eso algunos dicen que el teorema de Tales tal vez habría sido una copia del teorema de los babilonios. El mar, en general, es un aspecto fundamental en la cultura griega. Por eso que cuando ustedes leen o el profesor les resume la Odisea, la mayor parte del tiempo Odiseo lo vive en el mar. El mar es un factor importante. El mar es algo que define a los griegos. Por eso convierten al mar en un dios, Poseidón, o Neptuno, ¿no? Para los romanos. Y condiciones culturales es que hay un rico intercambio cultural con los babilonios, con los egipcios. No olviden que también un factor importante en los griegos es la lengua.
porque si bien es cierto, los griegos son un conjunto de pueblos dispersos, algo los une. Ellos son griegos. ¿Y qué define un griego? La lengua. ¿Y quién es un bárbaro? Un bárbaro no es un inculto. Un bárbaro es aquel que no habla griego. Porque la palabra bárbaro viene de hablar ba, algo que no se entiende para un griego. Algo que también define a los griegos es la invención de la democracia, pero una democracia que no es como la actual, porque la democracia griega antes de Cristo era esclavista. Ahora, ¿qué permitió la esclavitud a los griegos? Que mientras el esclavo trabajaba la tierra, el griego aristócrata disponía de tiempo libre. Y a ese tiempo libre los griegos lo denominaron ocio. ¿Y qué es el ocio? El tiempo libre para pensar y reflexionar. Tal vez algunos han asociado ocio con ociosidad, pero eso no significa en el mundo antiguo. Muy distinto, ocio es tiempo libre para pensar, para reflexionar, para indagar en el ser de las cosas. La religión también es un factor importante, pero la religión griega es distinta a los tiempos actuales. Es una religión abierta, plural, donde hay distintos templos, distintos dioses, distintos oráculos. Es una religión que no tiene un texto oficial. No hay un Corán, no hay un canon Pali, no hay una Biblia exacta. Hay una cierta libertad de creencia en esta multiplicidad de dioses. Y claro, la filosofía evidentemente busca una explicación racional. Y esta característica es importante, porque antes del surgimiento de la filosofía, ¿qué existía en Grecia? ¿Qué utilizaban los griegos para explicar el cielo, el mar, el rayo, la tierra, la muerte, la vida, la sabiduría, la belleza? Algunos automáticamente piensan en Furia de Titanes parte 1 y parte 2 y se les ocurre el mito, las explicaciones míticas. Por eso hay una diferencia entre el mito y el surgimiento de la filosofía. Este es un mapa sobre las islas griegas, como ven, rodeadas por el mar, factor importante para los griegos. Una embarcación griega con múltiples trirremes. Es el mar Egeo actual. Si alguno de ustedes viajara a Grecia, podría disfrutar de este mar Egeo bellísimo que rodea las costas griegas, el templo griego, donde supuestamente estaban los dioses, templos ubicados en las partes altas de Grecia, el teatro griego, factor importante en la cultura griega. Ahí los griegos se reunían, ¿no? Era un lugar de reunión, como para actualmente es el cine, aunque en estos tiempos no podemos ir al cine. El ágora griega, y otra manifestación cultural importante son las Olimpiadas. Teatro, ágora, Olimpiadas, lengua griega, esclavismo, religión. Y ahora vamos a revisar esta idea que mencionamos del mito a logos. Las explicaciones míticas son explicaciones fantasiosas, ¿no es cierto? Ustedes recordarán a Cronos, Urano, Zeus, Poseidón, ¿no? Atenea. Son mitos muy interesantes sobre la creación del universo. No olvidemos también que todos los dioses griegos están dominados por algo más importante que los dioses, que es el destino. Ningún dios podía escapar del destino. Hasta los dioses tenían un destino. No eran tan poderosos. Estaban dominados por el destino. Y no olvidemos también que en el mundo griego los dioses no siempre existieron. No es como el dios cristiano, sino que tienen un origen. Y este origen es el caos. Para revisar el mundo mítico, podemos remitirnos a Homero y Hesíodo. Hesíodo, la teogonía y los trabajos y los días. Pero, como nuestro curso no es literatura ni es el mito, aunque hay mitos muy interesantes, como el mito, cómo surge la sabiduría atenea, vean cómo los griegos equiparan la sabiduría con una diosa.
Por cierto, pregunto a los alumnos, ¿qué animal acompaña? ¿Qué animal está sobre el hombro de Atenea? Tal vez alguien se recuerda. Abrimos los micrófonos ahí. ¿Qué animal está sobre el hombro de Atenea? La lechuza, dicen, Martín. Ujú. El búho. Ajá. Bueno, no dijeron como en otro salón está Pegaso, dijeron en otro salón, ¿no? No puede estar un caballo sobre el hombro de Atenea. Ahora, ¿búho y lechuza son lo mismo? No, no son lo mismo. Son dos especies distintas. Si ustedes buscan en internet mito y lechuza, físicamente incluso son distintos. El búho tiene ojos más grandes, la lechuza ojos más estirados. La lechuza. ¿Y por qué la lechuza acompaña a la diosa de la sabiduría? ¿Qué tiene que ver la lechuza con la sabiduría? Y la lechuza solo despierta en la noche, en el atardecer. ¿Cómo se relaciona la lechuza con la sabiduría? Esa pregunta queda flotando en el aire y no lo contestaremos en este momento y quedará para la próxima clase como una curiosidad. ¿Por qué la lechuza se asocia al conocimiento, a la sabiduría y a la noche? Queda ahí pendiente para que ustedes, ¿no?, le den la vuelta un poco. Y vamos con el surgimiento de la filosofía. Logos es razón. La filosofía busca un conocimiento racional, basado en argumentos lógicos. Así es. Por eso, Tales, cuando se pregunta cuál es el origen de todo, no apela a un Dios con forma humana, apela simplemente a un principio material, agua, o Heráclito, fuego, o Anaxímenes, aire. Apelan a principios materiales, ya no apelan a divinidades con superpoderes con forma humana. En el siglo VII aparece la explicación racional crítica, que busca una lógica y que ya no se apoya en seres divinos fantasiosos producto de la imaginación. Desarrollamos acá qué es lo típico de una pregunta filosófica y una pregunta científica. Como fue la primera participación del alumno, una pregunta filosófica es total. Por ejemplo, ahí ven ustedes, ¿qué es la realidad? La realidad en general, algunos dirán lo que se percibe, ¿no? Tal vez a algunos se les ocurre esa idea, pero yo puedo repreguntar, ¿pero acaso los números se perciben? ¿Los números se perciben con los sentidos? ¿De qué color es el 7? ¿De qué color es el 2? ¿Cuánto pesa el 2? Preguntas ahí, ¿no?, que podríamos debatir si los números o no son percibibles. Y una pregunta científica, por otro lado, es una pregunta regional, particular, selectiva, que se centra en una parte, mientras la pregunta filosófica es total. Preguntas científicas. Por ejemplo, la segunda pregunta científica. ¿Cuál es la intención de voto de las clases medias limeñas? Es una pregunta específica que primero se centra en la política, y luego se centra en las clases medias, y luego se centra en las clases limeñas. El próximo año son las elecciones. Tal vez algunos de este salón votarán. ¿Quiénes serán los próximos candidatos? Estamos viendo la lucha entre el Congreso y el presidente. Vamos a ver qué es lo que ocurrirá. En cambio, la pregunta filosófica, por ejemplo, la última pregunta filosófica, ¿por qué somos mortales? ¿Por qué no solo yo, no solo tú, sino la condición humana? ¿Por qué es mortal? ¿Por qué morimos? Muy bien. Actitudes filosóficas, sobre todo y principalmente, las dos primeras son importantes. La primera, participación del alumno, totalizadora. Efectivamente, se pregunta por el todo, por lo absoluto, por el conjunto, por lo universal, como la pregunta, ¿qué es la realidad? ¿O qué es el ser? Porque el término ser indica todo lo que es. Las estrellas son, el cielo es, el aire es, la masa es, el tiempo es, el espacio es, los neutrinos, los protones, los quarks son. Todo lo que existe a nivel macro y micro. Radical, como dijo su compañero,
busca el origen, busca la raíz, busca la base, busca el principio, busca el porqué último de las cosas. Que un religioso dirá, es Dios, el porqué último. Un científico físico cuántico dirá, es el Big Bang. Racional, que el filósofo busque explicaciones argumentativas. ¿Y qué significa argumentar? Que a veces no lo tenemos claro, ¿no? Argumentar significa, ¿estás a favor o en contra de la inmunidad parlamentaria que ahora se está discutiendo? ¿Por qué? Argumenta. ¿Estás a favor o en contra del aborto? ¿Por qué? Argumenta. ¿Estás a favor o en contra de la eutanasia? Argumenta. ¿Existe o no existe Dios? Argumenta. Martín. Sí. Sí, solamente para responder la duda de un alumno, hace poco preguntó esto de la existencia de Dios, y para redondear la idea que dices, ¿no? A ver, jóvenes, en la filosofía, como bien ha señalado Martín, lo que define la filosofía, más que posiciones determinadas, porque a veces en el imaginario social solemos creer que los filósofos son ateos, lo que define un filósofo no es que sea ateo o creyente. Por ejemplo, tenemos a un pensador como Tomás de Aquino, que siendo creyente y siendo un, digamos, gran intelectual de la Iglesia Católica, a pesar de ello es filósofo. Entonces, digamos, la razón por la cual es filósofo es por lo que ha comentado Martín, porque Tomás de Aquino no cree en Dios por un acto de fe, sino él en un esfuerzo intelectual da 5 argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, digamos, quédense con esa idea, ¿no? Lo que define un filósofo más que las posiciones son que se, digamos, esfuerza por dar argumentos racionales, ¿no? Muy bien, Martín. Claro, así es como señala el profesor Eleazar, efectivamente, el filósofo no se aferra a una creencia dogmáticamente, no se aferra a una superstición, sino que si tiene una idea, no simplemente la propone, sino que trata de justificarla, legitimarla, defenderla a partir de un conjunto de argumentos. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo lo que creo? Por ejemplo, brevemente, ¿ustedes creen en el amor? ¿Por qué creen en el amor? Sería ahí, no solamente siente el amor, y ni siquiera no solamente cree en el amor, sino ¿por qué crees aún en el amor? Porque hay en la vida personas que no creen en el amor, y existen. Ya no me voy a Dios, a cuestiones trascendentales, ¿no? ¿O por qué crees que vas a ir aún más allá? ¿Por qué crees que tu vida no culmina con esta vida, sino que tu alma puede persistir en el más allá? O, por ejemplo, ¿por qué buscas la felicidad? Yo sé, todos buscamos ser felices, pero ¿por qué? Es decir, más que tener creencias, hay que tener ideas. Y estas ideas no solamente hay que decirlas, sino justificarlas mediante argumentos. Y también una idea que rescato que propone Eleazar, que ser filósofo no implica ser ateo, y eso nos lleva a la cuarta característica crítica. La filosofía, al ser crítica, no implica cuestionarlo todo, porque como señaló Eleazar, hay filósofos cristianos, Santo Tomás, San Agustín, San Anselmo, San Duns Scoto. Entonces, hay filósofos que han defendido creencias religiosas. Y crítico implica cuestionar, pero también defender. Crítico implica derribar las creencias. Solo piénsalo. ¿Qué has dejado de creer en tu adolescencia? ¿Qué creías cuando eras un infante y has dejado de creer ahora? Cada uno podrá pensar eso, porque algunos tienen 17, 18, 19, 15 años tal vez, pero a lo largo de su vida, de su corta vida, han dejado de creer en algunas cosas, porque las cuestionan. Crítica. Y problemática indica que el filósofo no está creyendo, sino que está problematizando constantemente. No solamente ve al hombre, sino se pregunta, ¿qué es el hombre? No solo cuenta el paso del tiempo, 2:40, sino que se pregunta, ¿qué es el tiempo? No solamente vive en un lugar, sino se pregunta, ¿qué es el espacio?
¿Mm? No solamente tenemos un cuerpo, sino ¿qué es nuestro cuerpo? Martín. ¿Mm? Sí, ¿Sí? solamente mencionarle a los alumnos que estas últimas dos características de crítica y problemática no deben ser siempre mal vistas, ¿no? A veces solemos decir en el lenguaje cotidiano, él es muy crítico, criticón, problemático, porque recuerden, jóvenes, que el saber no avanza por las personas dogmáticas. Si Copérnico hubiera leído a Ptolomeo y le hubiera creído de que la Tierra es el centro del universo, la astronomía no hubiera avanzado. Si Einstein hubiera leído dogmáticamente a Newton, la física no hubiera avanzado. Por el contrario, un signo de inteligencia es que uno sea crítico y problemático. Es decir, que en esta clase esté preguntando, ¿será cierto lo que dice el profesor esto? Y esté criticando y problematizando, ¿no? Eso también es bien visto, ¿no? Solamente eso, Martín. Claro. Efectivamente, ¿no? La educación debe estar orientada a formar jóvenes pensantes, sobre todo pensantes por sí mismos, que abandonen la infancia donde uno se apoya en otra persona y aprenda a pensar por sí mismo. Ese es el ideal de la educación, despertar la reflexión. Y pensar implica no creer, sino cuestionar. Pero también implica defender algunas ideas, pero argumentativamente, racionalmente. Características que tienen que ver con la filosofía. Y acá, disciplinas filosóficas. Ontología, teoría del ser. Y con este término ser, como hemos señalado, el término ser indica todo lo que existe, todo lo que es. El cielo y la tierra son nosotros, ustedes, tu laptop, tu computadora, tu celular es, tu mano, tu dedo, tu uña es. Por eso, ontología es todo lo que existe, como dice casi en la parte final de la definición de ontología. Típicas preguntas ontológicas, que es el ser, evidentemente, y esta pregunta, ¿no? La última de ontología, ¿por qué existe la realidad y no la nada? Es decir, ¿por qué somos más bien algo y no más bien nada? ¿Por qué somos y no lo contrario, vacío o nada? Teoría del conocimiento, nociología, aborda el origen, la naturaleza, el conocimiento. Teorías nociológicas o preguntas nociológicas. ¿De dónde proviene mi conocimiento? ¿De dónde provienen mis representaciones? ¿De dónde provienen mis ideas? ¿Es posible conocer la realidad? ¿O solo conocemos apariencias o fenómenos? ¿Es posible que yo devele el ser oculto de las cosas? ¿O solo conozco apariencias? ¿O solo tengo interpretaciones? Epistemología, filosofía del conocimiento científico. Preguntas epistemológicas, sobre todo centrémonos en las preguntas de cada disciplina. ¿Qué es la ciencia? ¿Sobre qué presupuesto se basa la ciencia? ¿Pueden las ciencias sociales reducirse al empleo de un único método científico? A estas preguntas yo agregaría, ¿cuál es el primer paso del método científico? ¿La observación? ¿Una hipótesis? ¿Un problema? ¿Un sueño? Porque algunos científicos han descubierto algo antes de experimentarlo, solo soñándolo. ¿Hay un solo método científico o varios? ¿Cuál es la relación entre ciencia y ética? ¿Un científico puede experimentar con cualquier tipo de ser o tiene límites éticos? Por ejemplo, actualmente, para descubrir la futura vacuna, ¿se está experimentando directamente con humanos? ¿O primero con ratones? ¿O primero con gallinas? Y luego con animales más grandes, con chanchos, como está haciendo la Universidad Cayetana Heredia, que ya está intentando inventar una vacuna y que ha resultado positivamente, sobre todo la gallina Esperanza, donde esta vacuna está resultando en animales y de acá a un tiempo van a probar con humanos, pero hay ciertos protocolos. No puedes experimentar directamente con... ¿Cuál es la relación entre ciencia y política? ¿Hay intereses económicos en la ciencia? Preguntas que no solamente son de tipo científico, sino todo un bagaje amplio que se relaciona con la ciencia. La axiología, filosofía de los valores. Ven ahí en el PPT algunas preguntas axiológicas. Lo valioso, ¿está determinado por el sujeto o por el objeto?
La última pregunta axiológica, ¿no? ¿Qué hace que frente a las cosas valoremos unas más que otras? ¿Por qué prefiero más, ¿no?, el amor que la salud? ¿O por qué prefiero más el dinero que la justicia, tal vez? Otras preguntas axiológicas podrían ser: ¿cuál es el valor más valorado? ¿Cuál es el valor más perseguido por la humanidad? ¿Los valores económicos, los valores éticos, los valores religiosos, los valores placenteros? ¿Los valores son eternos o cambiantes? ¿Los valores son universales o particulares o culturales? La ética estudia el fundamento de la moral y los valores morales. Preguntas éticas: ¿cómo el hombre puede alcanzar la felicidad? ¿Qué es la felicidad para el ser humano? ¿Qué es el deber? ¿O qué deber todo ser humano debe cumplir? ¿O cuál es el deber más importante que debemos respetar? ¿Por qué somos dignos? ¿Por qué tu compañero del chat es digno? ¿Son dignas las piedras? ¿Son dignas las nubes? ¿Son dignos los animales? ¿Son dignas las mascotas? Algunos dirán sí. ¿Por qué? Ahí vamos al lado de la argumentación. ¿Qué hace que una acción sea considerada buena? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Cuál es el mayor mal del que somos capaces como especie humana? Preguntas éticas. Y, por otro lado, tenemos la disciplina estética, la belleza, la experiencia artística, ¿no? Preguntas estéticas: ¿la belleza se encuentra en la obra de arte o depende de nosotros? ¿Por qué se considera arte a ciertas manifestaciones y a otras no? Por ejemplo, ¿todo objeto es una obra de arte? Alguna vez un artista llamado Duchamp colocó un water, un urinario, dentro de un museo. Y las personas, cuando se enfrentaron ante ese urinario, no lo vieron como un objeto de un baño, lo vieron como una obra de arte. ¿Por qué de pronto el urinario se convirtió en obra de arte? ¿Por sí mismo o porque estaba en un museo? ¿Qué es lo más bello? ¿Qué hace que algo sea bello? ¿La simetría? ¿Qué es la fealdad? ¿Hay verdad en la belleza? ¿Hay conocimiento en la belleza? ¿O simplemente es una cuestión sentimental, irracional, de satisfacción personal? ¿O puedo yo conocer algo en la belleza? ¿Cuál es el objeto más bello? ¿Hay belleza en la ciencia o solo en el arte? Antropología filosófica. Estudia el ser humano. Preguntas típicas de antropología filosófica. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Filosofía política. Estudia el Estado, las formas de gobierno, los derechos humanos, las leyes del Estado, la relación de poder entre instituciones y personas. ¿Qué es el poder? Preguntas de filosofía política. ¿Cuál sería el sistema de gobierno ideal? ¿Cuál es el futuro sistema político que nos espera luego de esta pandemia? Y finalmente, lógica, que estudia la validez y la inferencia de los razonamientos, que estudia las proposiciones, es un lenguaje formal. Este curso de lógica lo estudiaremos en la semana 17 o 16, 17 y 18. Durante 3 semanas vamos a estudiar lógica, casi ya en la parte final, ¿no? Y qué es un razonamiento, cuál es la diferencia entre verdad y validez, qué es una proposición, y con ello ya estaríamos terminando nuestro curso de filosofía. En este momento no vamos a contestar las preguntas del material. Queremos que ustedes, por favor, lo intenten y piensen ustedes por sí mismos, y la próxima clase compararemos con sus alternativas, a ver cuáles han sido sus esfuerzos personales, ¿no? Y con ello concluimos la clase. Martín. Sí. Sí, jóvenes, mira Martín, en el chat ha estado con preguntas muy interesantes sobre el tiempo, el amor, la felicidad. Solamente quería comentarle a los alumnos
que, digamos, está muy bien que tengan esas dudas, en la medida que sean posibles las vamos a resolver. Solamente para que haya cierto orden, recuerden que este curso que impartimos de filosofía es un curso que tiene un objetivo bien claro, que ustedes ingresen a la universidad, ¿no? Entonces, hay que tratar siempre de que las preguntas sean afines a los temas, porque si no, imagínense, ¿no? Digamos, podríamos hablar de muchas cosas, no sé si estos 55 minutos lo permitan. Eso por un lado, y por otro lado, tengan mucho cuidado en sus opiniones, jóvenes, porque este chat y la clase está siendo grabada, ¿no? Entonces, hay direcciones a veces de que los alumnos tienen que mantener cierta compostura, ¿no? Así como los profesores la mantenemos, ¿no? Creo que por primera clase, quizás algunos no, pero esperemos que para la siguiente clase no ocurra eso. Muy bien, Martín, detengo la grabación y pasamos a... Ya, muy bien. Voy a detener la grabación, Jeffrey. Ya.